¿Astro what? La guía fácil para hablar de espiritualidad y astrología, con Esteban Macías y Javier Basurto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Episodio 3. La segunda casa, valores y autoestima. Así viene el encabezado de este episodio, querido astrólogo. Y esta voz de Miss Lupita, mi querido astrólogo. Es que estoy hablando de cosas muy formales. Muy formales. De temas de dinero, dices tú. El dinero es un tema muy formal y no se puede bromear con él. El billullo, la chuleta que se persigue. La posesión. Toda la cosa material. La cosa material, el cuerpo. También lo que alegra el alma. El helado que pido de postre. Total, todo eso está en la casa 2. El placer. La morralla. La hueva. Es que la otra energía, ¿no? O sea, pero como este placer. La abundancia, el sentido de valor, ¿no? Vamos a hablarlo así. El sentido, lo que vale, ¿no? Lo que es importante. Pero más que lo que es importante es lo que vale. Okay. Como lo que consideramos valioso. Eso es la casa 2, gente. Ya hablamos de la identidad en la casa 1, ahora hablamos de la casa 2. Si usted es nuevo en estos episodios, que sepa que estamos hablando de las casas astrológicas y que las estamos relacionando a cómo, siempre hemos dicho, la astrología es una excusa, cómo estas son áreas que al final del día forman parte de nuestro sistema y en el que vamos a estar experimentando muchas lecciones durante este jueguito llamado la vida. Ok, entonces, si ya venimos de este ejercicio de autoafirmarnos o de saber quiénes somos, luego entonces vamos a saber cómo nos comportamos con lo otro, con lo externo. Más que cómo nos comportamos, nos damos cuenta que estamos rodeados de un mundo material, ¿no? Okay. El alma al final, al bajar a esta realidad, ¿no? Elige un mundo material, requería un lugar, un gran laboratorio, un gran espacio donde poder identificarse y saberse creadora de la realidad, lo que significa que entonces crear va a terminar por crear materia. Y esa materia, al saberla que no soy yo, pues entonces, ¿cómo me relaciono con esa materia y la considero valiosa? ¿Qué lugar le doy dentro del sistema de valía, ¿no? Que yo voy creando a mi alrededor, en esta conciencia de la existencia de lo otro, ni siquiera del otro, de lo otro, de lo que está a mi alrededor. Y entonces hay un ejercicio directo de los primeros ejercicios de poder, de querer poseerlo, de experimentarlo, de ver incluso cómo disfruto de la materia que hay a mi alrededor. Y por lo tanto, eso también va a definir mucho de quién soy yo, de alguna manera. Al final del día todas las casas están respondiendo esta pregunta desde lugares diferentes. Entonces, ya como para bajarlo más, ¿no? En la casa 2 podemos encontrar cómo nos relacionamos, como les decíamos, con el dinero. Pero a ver, quiero hacer ahí un gran zoom in, porque me parece que si bien venimos hablando de la astrología y de cosas espirituales, pareciera que el dinero, como este objeto, está un poco alejado de estas cosas, claro. ¿No? Como muy elevadas, como muy espirituales. Y entonces me encantaría que le pudiéramos dar, porque al mismo tiempo sé que el dinero, nuestra relación con el dinero, rige más cosas de las que yo puedo pensar. Es que no solo es el dinero. Hablamos del dinero en la casa 2 porque es, digamos, una energía que tiene similitud de forma con lo que está hablando esta casa. Esta casa lo que nos está diciendo es, antes de incluso preguntarte cómo conectar con Dios, ¿no? O sea, no nos vayamos tan elevados. Eres un ser humano que va a requerir comer, hacer, relacionarse con la vida, que le van a pasar cosas a nivel cuerpo, corporal, que va a valorar ciertas cosas. Y si se fijan en nuestro camino espiritual, güey, realmente todos llegamos al camino. No nacemos elevados, no nacemos conscientes, nadie. Ni el gurú más grande nació a su año y dijo, tú eres yo soy tú, todos unidos para siempre. No, hombre, no, o sea, fuimos aprendiendo a partir de nuestra experiencia humana, material, a través de la experiencia de los 5 sentidos, fue que empezamos a hacernos las preguntas de qué más había allá de como de las necesidades o las cuestiones del mundo material, ¿no? Y fue ahí que empezamos un cuestionamiento. Entonces tenemos que entender que la espiritualidad no se puede entender y creo que cada vez más estoy convencido en que me caga hablar del término ya espiritualidad. Como que cada vez como una separación, porque no lo es. Pero para poder experimentar esta otra conciencia, el 99%, voy a tener que empezar por el 1%. Aunque el 99% forma el 1%, aunque el mundo del interno es el que da forma a la materia, para poder entender mi mundo interno, voy a tener que irme a la materia.
Claro. ¿no? Voy a tener que revisar, oye, ¿cómo me relaciono con lo que genero, con mi placer, con mi... Y ahí empiezan a desdoblarse cosas internas que están manifestadas en el mundo físico por algo. Entonces, quiero que entendamos que el mundo físico y el mundo interno, el mundo de la conciencia y el mundo de la fisicalidad, están más unidos de lo que creen. Ambos son puertas de entrada del uno del otro. Uno crea el mundo material y el mundo material, por lo tanto, refleja el mundo interno. Entonces, separarse por estar tratando de ser conscientes o espirituales, entre comillas, del mundo material es una estupidez. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas internas que vienes a sanar también tiene que ver con cómo te relacionas con el mundo físico. Claro. Y entonces aquí... Bueno, es que creo que pueden haber muchas preguntas, pero antes de esa te quiero hacer una que me hicieron hace poco y no tuve la respuesta. Hablaba con alguien que está tratando de tener un acercamiento espiritual y que reconoce que tiene como muchas barreras, incluso de pensamiento, que no le permiten llegar tan fácil, ¿no? Y uno de estos pensamientos que tenía decía, me parece que ser espiritual viene desde un privilegio. O sea, dice, yo he visto que la gente que se entrega a la espiritualidad es gente que tiene muchas otras áreas básicas cubiertas. La pirámide de Maslow lo decía. Y por eso lo pensaba en esta casa 2, porque esta persona lo que me cuestionaba, y es la pregunta que te traigo a ti, él decía, cuando escucho a alguien espiritual y bajo mi juicio veo que todas sus necesidades estuvieron cubiertas, me hace lógica que pueda pensar en eso. Dice, pero entonces... ¿Cómo le dirías eso a alguien cuyas necesidades básicas ni siquiera están resueltas? Es que en esa misma respuesta está la importancia de esta casa. En esta casa no estamos viendo nada del mundo interno. ¿Me explico? Uh-huh. En esta casa estamos viendo el mundo, la parte física. Por eso la casa original la rige Tauro. Porque lo que nos está diciendo es en la materia, es en la estabilidad de la materia, es en la forma en la cual esta primer conciencia manifiesta realidad, que es nuestra primera puerta de entrada para conocernos a nosotros mismos. En el cómo satisfago mis necesidades alimentarias, en el cómo le hago... A ver, todos experimentamos placer físico. Da igual en qué posición estés, todos en algún momento hemos dicho, esto sabe rico, ¿no? O esto no me gusta. Esto huele bien. Esto huele bien. Esto se siente bien. Esto se siente calentito, ¿no? Estas cosas, y empezamos a darle importancia. Da igual a qué estrato social, da igual a qué cultura pertenezcas. Hay cosas que empiezas a identificar como esto es placentero, esto es valioso, esto importa, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que a través de la acción se crean ciertas cosas. Hay recursos que están ahí para ser tomados, ¿no? Y esto cualquiera, desde que naces volteas al mundo alrededor y dices, güey, es un mundo lleno de recursos. ¿Para qué se usan? ¿Cómo se usan? ¿Para qué sirven? Da igual, lo iremos descubriendo en la marcha, ¿no? Uh-huh. Pero en este videojuego me estoy dando cuenta que me dejaron recursos naturales, me estoy dando cuenta que me dejaron una cosa, o nací en una sociedad en la que se intercambia algo a cambio de algo, me estoy dando cuenta que de la tierra crecen cosas y las podré tomar, me la podré comer, me gusta lo que me estoy comiendo. Entonces es una casa que quiero que entiendan que nos habla mucho de a lo que consideramos valioso y por lo tanto nos va a llevar a una lección forzoso a todos, en algún nivel cada uno, de cómo si la materia está ahí para ser tomada, al final del día yo también soy un recurso. Dentro de todos los recursos que hay alrededor, empiezo por darme cuenta si el mango es un recurso, si el dinero es un recurso, si la madera que sale del árbol es un recurso. Entonces yo también soy parte de la creación. Entonces yo también soy un recurso. Y soy el único recurso constante, ¿no?, que existe dentro de mi propio universo. La única constante dentro de mi propia historia hasta el día en que me muera. En mi tablero de vida. Soy yo, güey. Si te fijas, somos el recurso más importante que tenemos. Entonces es una casa que nos va a venir a mostrar. Y que está bien difícil llegar a esa conciencia. Total. Ese es digamos que esa es la máxima elevación de esa casa, ¿no? La mínima elevación, o digamos como la parte más ¿inmadura? Básica de la cosa o inmadura es creer que las posesiones son lo que me hacen valioso. Que todo está fuera. Que todo está fuera. Cualquiera de las dos polaridades en donde experimentemos la casa 2 es valiosa para la lección que tenemos que aprender. Porque eventualmente si yo le deposito el valor al dinero, si el dinero se me va, voy a entrar en crisis, va a colapsar mi sistema de creencias, yo voy a entrar en una crisis personal, emocional, tal, y
para la única manera para poder salir de esa, vas a tener que usarme a mí mismo como recurso para volverle a chambear, trabajar, volver a crear dinero. ¿Sí me explico? La única forma de yo regresar al estado que según yo perdí, a la cosa que perdí, Es usarte como recurso. es usarme como recurso. Entonces, cueste, por donde sea de la polaridad que te encuentres, vas a aprender esta lección de la casa 2. Porque incluso si ya sabes que no, yo soy mi recurso más importante, ok. Si eres tu recurso más importante, crea abundancia. ¿Te la crees tanto, no? Entonces, ve y construye cosas. Ahí hay otra lección, ¿no? Entonces ahí tenemos a muchísima gente que, por ejemplo, puede ser buenísima construyendo mundo material, construyendo cuestiones que duran, pero que no es capaz de reconocerse a sí mismo o que nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque no se sabe en el recurso que generó eso. Claro. Entonces, por donde sea que lo veas desde la polaridad, te está mostrando la misma lección, que es entender que somos parte de los recursos importantes que viven en este universo. Güey, pero también pienso lo difícil que es. Se me vino a la mente una vez más esta ola de pensamientos rápidos, de microondas, le digo yo, como de... O sea, es que sí lo he escuchado. Tú eres tu propio recurso, ¿no? Y como esta manifestación de si tú crees que mereces abundancia, pues hacer 10 planillas de mereces abundancia. Y cómo es una trampa que podemos perseguir, ¿no? Como en esta afirmación. Y yo digo, es que tiene que venir acompañada de acción. De acción. Es que por eso es una casa de tierra. Si me explico, lo que nos está diciendo es, si fuera Géminis el que de repente en otra realidad, en un mundo paralelo hubiera regido la casa 2, entonces, capaz, ¿no? Entonces sí, estaríamos haciendo declaraciones y mientras hablamos vamos creando esa abundancia. Pero la realidad de las cosas es que por eso es una casa que su naturaleza es una casa fija. Es una casa, da igual en qué signo la tengan, ¿no? Puedes que tengas a la casa 2 en Géminis, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que tu manera recursiva es la comunicación, la forma en la que hablas. Por ejemplo, yo he visto a mucha gente que, grandes vendedores, por ejemplo, gente que puede hacer dinero como vendedores, son personas que tienden a atender en la casa 2 a Mercurio, a Géminis. ¿Sí me explico? Está aquí el don. Que está el don de... Y son grandes, son buenísimos, metiéndote cualquier producto con su labia. Un vendedor es un gran hablador, ¿no? Es alguien que literalmente te la tuerce con palabras, ¿no? Que aplausos a todos mis vendedores, güey. Aplausos a todos los que la tuercen, dice Esteban. Aplausos. Entonces... Oye, espérate, tú. Te voy a interrumpir ahí. Dime un ejemplo de... O sea, como de un momento importante o de cambio que hayas experimentado en tu casa 2. Por ejemplo, yo que tengo la casa 2 en Piscis, a mí me acuerdo mucho que conforme yo iba creciendo, yo empecé a entender, a ver, una de las principales cosas era que la única forma, y recién lo estoy redescubriendo en terapia, o sea, ya lo había notado, pero creo que apenas le estoy poniendo palabras de esta forma, yo he descubierto que yo aprendí a lo largo de mi historia a validar mi suficiencia a través de los logros materiales que había, ¿no? Entonces, y no nada más me refiero a dinero, me refiero a cosas tangibles que yo podía tocar, ¿no? Que pudieran ser sólidas, que se pudieran tocar en el mundo físico. Y esto podría parecer inofensivo, ¿no? Pues mucha gente diría, pues entonces, ¿de qué otra forma lo validas? Pero eso a mí me ha llevado a un lugar súper oscuro en el que a veces mis propias ilusiones crecen tanto que de pronto la expectativa se vuelve tan alta que si yo no estoy logrando materializar... Para ti no es un éxito. Para mí no es un éxito. Y entonces mi sistema de valía, mi capacidad de poder crear, se ve minimizada por mi propio juicio de pensar que no estoy llegando. Y esa ha sido una creencia bien dolorosa porque me doy cuenta... Y además te dedicas a una cosa que difícilmente se toca. Claro, es más, me daba cuenta que, por ejemplo, por eso agradezco tanto a veces los mensajes o porque agradezco tanto el reconocimiento físico, ¿no? Y es claro. Ahí cierras tú el círculo. Ahí cierro yo el círculo, ¿no? O porque el dinero me importa a veces tanto. Tú lo sabes, y aquí poniéndome súper vulnerable, queridos amigos, este ascendente Capricornio, yo tiendo a ser una persona a la que le ha costado mucho atravesar la conversación del dinero. ¿En qué sentido? Yo soy muy bueno creando recursos, soy muy bueno produciendo. Pero es interesante porque cuando yo produzco, en vez de permitírmelo gastar en libertad ¿A ti o te disfrutar, cuesta gastar en ti?
más que en mí, porque creo que eso ya lo he atravesado, creo que me cuesta cuando se ve que hay una posibilidad de pérdida, ¿sabes? Y entonces cuando hay una posibilidad de pérdida, evidentemente lo que se activa es mi sensación de solo me puedo validar a través de lo que existe. No quiero soltarlo. No lo quiero soltar, porque entonces se me va un pedazo. Y esa lección, que la he trabajado muchísimos años, de verdad, yo creo que ha sido de mis grandes lecciones de la vida, y lo voy atravesando poco a poco, me ha permitido ver que es el resultado de lo que produzco, el reflejo de que no necesito eso para saber que soy valioso. ¿Sabes? Soy yo el que está creando eso. Y eso me ha dado una seguridad mucho más alta para disfrutar de mis recursos, para compartir de mis recursos, para relajarme en la búsqueda de los recursos también, ¿sabes? Incluso para ver cómo puedo jugar con los recursos que tengo a mi alrededor. Y no ha sido una lección fácil, ¿sabes? Ha sido una lección en la que me ha tenido que poner a pensar no solamente las programaciones con las que he crecido, sino también cómo experimento yo esa parte, ¿no? Y me he dado cuenta que, por ejemplo, en mi carta natal, la casa 2 la tengo en Piscis, ¿no? Y Piscis me dice que uno de los temas a través de los cuales yo puedo crear abundancia y recursos, en la que yo soy un recurso en mí mismo, es para todos los temas piscianos. Acompañamiento de la emocionalidad, acompañamiento de lo espiritual. Si me explico, son cosas que a mí incluso me pueden dar recursos por yo saberme un recurso importante haciendo eso. Y cuando lo he empezado a integrar, me cuesta. Cuando lo empecé a integrar, fue que me atreví a dedicarme a la astrología, fue que me atreví a dedicarme al coaching. Si me explico, es empezar a entender que siempre ha estado ahí, pero que yo necesito saberme suficiente. Ni siquiera es desde un lugar psicológico, es saber que soy un recurso suficiente para poder hacerme cargo de los desafíos que implica. Y esa suficiencia la encuentras en el feedback del otro. Es que ahí es donde entraría cada uno. Primero, ¿cómo vamos a encontrar esta suficiencia? Tú en tu caso, te decía. Yo en mi caso, primero era con lo material. Ahora me estoy empezando a dar cuenta que la suficiencia la puedo medir de manera diferente. Por ejemplo, en pequeños pasos. Yo lo que hago es que, uso mi mismo patrón para decir, ok, no me voy a ir a la expectativa porque eso me lleva al dolor de la pérdida y a toda esta codez, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es dividir esta gran meta en pequeños cachitos. En mini metas. En mini metas. Y cada una de esas cosas celebrármelas conscientemente para avisarle a mi cuerpo de la suficiencia que estamos teniendo. Y eso nos lleva a una hermosa lección, güey, de esta casa, que es aprender a ver recursos donde no los vemos. Cuando yo empiezo a practicar, ver y reconocer los recursos que hay alrededor de la creación entera en pequeñas cosas, me empiezo a dar cuenta que siempre no solo hay abundancia a mi alrededor, sino que además siempre hay suficiencia de recursos alrededor. El que no los va y los toma porque no los considera porque no se cree de su capaz. Realidad o capaz o suficiente, somos nosotros. Y a ver, yo ahí quiero hacer... Yo he tenido una danza en estos... Fíjate que este tema es uno de los que me costaban o me cuestan entender, porque siempre pienso en este famoso privilegio. Claro, ¿no? claro. Que entonces a veces quiero quitarlo de la conversación, porque si lo pongo, como que parece que no puedes avanzar la conversación. Y una vez lo resolví muy bien, porque analicé, por ejemplo, la relación que tenemos mis hermanos y yo al venir del mismo seno, por ende de los mismos privilegios materiales o de recursivos. Yo decía, viniendo y teniendo lo mismo, nuestra relación, por ejemplo, con el dinero es muy distinta. Es muy distinta, ¿no? Y entonces dije, claro, por supuesto que el lugar, el seno familiar, el lugar de origen, los privilegios, claro que todo eso es ADN que marca algo. Pero hay un libre albedrío y una voluntad de decir, güey, este acercamiento es mío, por tanto, no soy víctima de estas consecuencias y tengo la capacidad de buscar otro hilo si con el que me estoy atando a esto me parece que me está jugando en contra, ¿no? O que no puedo. Claro. Y ahí dije, bueno, ok, no estoy diciendo que los privilegios no formen parte de, pero cuando me di cuenta que aún compartiéndolos mi relación era distinta, dije, los tengo por lo menos que hacer a un lado en este momento, porque si no es que no permite la conversación. Y sobre todo, también tenemos el caso contrario. Gente que, por ejemplo, vino, ¿no?, de contextos que probablemente se llevaban con el tema de la abundancia de una manera carente, ¿no? Y tenemos el caso de personas que se vuelven extremadamente abundantes. ¿Por qué? Porque se vieron como recurso.
más allá de las circunstancias, se permitieron ver que de quien dependía crear esa realidad, independientemente de que fueran conscientes o no fueran conscientes, espirituales o no espirituales, hayan ido a terapia o no hayan ido a terapia, hubo una elección en ese momento en el que la persona dijo, yo cambio mi realidad, por la circunstancia que sea. Claro. ¿No? Y entonces quiere decir que en esa persona vive esa habilidad para poder sacarse de esas situaciones, independientemente de lo que genere o no genere, ¿sabes? Sí. No, y es que estoy en esa, pero también, justo porque ese ejemplo lo hemos puesto, yo lo ponía el otro día con mis amigos, les decía, también es cierto, creo, que los casos que conocemos, pues son estas estrellas, estas ¿no? estrellas, estos casos de éxito de la gente que harán películas y harán biografías y nos interesará. Pero yo decía, también es súper válido quitarte esas comparativas. Es decir, yo también creo que hay configuraciones, nuestros tableros de vida, que quizás vinieron, o sea, quizás estas personas, por ejemplo, vinieron a experimentar eso y su configuración estaba muy dada por ahí. Quizás yo en esta vida nací en un nivel socioeconómico tal que a lo mejor ni siquiera tengo dentro una necesidad de moverle por ahí. Quizás mi proyecto y mi videojuego se trata de otra cosa, ¿me explico? Yo lo respondería así. Creo que esta casa, al tratarse de lo que consideramos valioso, nos hace una pregunta principal. ¿Qué es para ti valioso? Ya más allá de hablar del mundo material, creo que la gran lección de la casa 2 es poder entender qué vale para ti. Y cuidar lo que es valioso para ti. Cuidar lo que es valioso para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque lo valioso no siempre tiene que ser algo material. La casa 2 nos invita a ver cómo la persona en su carta natal está viendo el valor de las cosas, ¿no? Cómo se está permitiendo ver valor incluso en ella misma. Por eso también la casa 2, que tiene que ver con el placer, es cómo me permito recibir y experimentar el gozo de mis sensaciones, del mundo que hay alrededor, ¿no? Esta es una casa que sí nos va a hablar de cómo nos va a ir a nivel material, pero como un producto, ya como resultado de este ejercicio interno de cómo me relaciono con el exterior, güey. Me permito disfrutar del atardecer que tengo enfrente, lo considero valioso, porque si lo considero valioso, vamos a poner este ejemplo, güey. Imagínate que estoy súper sintiéndome poco valioso, siento que soy un don nadie, que la vida es una mierda y de pronto elijo ponerle valía a un atardecer. Yo sé que suena cliché, pero imagínate que elijo ponerle valor a un atardecer y me dedico a sentarme enfrente solo porque es lo único que tengo en este momento. Me quedé sin nada, me quedé sin trabajo, sin coche, sin familia, todo. Imagínate que mis posesiones y tal se fueron. Vale. Estoy en la mierda y de repente elijo ponerle atención al atardecer y es el atardecer más increíble del mundo. Es más, aunque no lo fuera, el solo hecho de yo elegir ponerle esa interpretación a ver eso desde la gratitud y verlo como un recurso, me va a conectar automáticamente con una sensación de suficiencia. Y esa suficiencia, por consecuencia emocional, me va a llevar a ver los recursos que hay alrededor, ¿no? Y entonces, te paro ahí. ¿Tú dirías entonces que a nivel estrategia crees que es posible utilizar esto incluso un poco fakeado? No es que sea fakeado, es que... O sea, siento que ahorita no puedo, tengo que exponerme, o sea, quiero decir forzado incluso a ver el atardecer como ejemplo, como para reconectar con esa parte. Si quieren reconectar en mayor tipo, si quieren reconectar con esto y esto, ojo, esto no es pensamiento positivo. Sí, no. Es aprender a ver recursos en todo lo que hay a mi alrededor, incluso en aquello en lo que no veo un recurso. O sea, es tener la elección de querer buscar que dentro de lo que sea que esté frente a mí hay una posibilidad recursiva de hacer algo con ello. Yo como coach hay un ejercicio que algunas veces se ha aplicado en algunos de los entrenamientos en los que a la gente le doy una moneda de 5 pesos, ¿no? Y le digo, ok, o cualquier otro objeto, un pin, un pedazo de papel, lo que sea. Y le digo, ok, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una cadena de intercambios. Tú vas a ir cambiando esto por algo de mayor valor. Y lo nuevo que te llegue de mayor valor lo vas a cambiar por algo de mayor valor. Y es bien interesante cómo la gente que lo logra, de repente llega de haberle dado un papel o un cerillo, un pedazo de pin, ¿no? De repente llegan con 1,000 pesos, con 3,000 pesos. Un pin que se transformó en 3,000 pesos. ¿No? Y cuando lo ves, y la gente llega súper emocionada y extasiada, ¿no? Como diciendo, es que me acabo de dar cuenta que no tiene que ver con el objeto en sí mismo, tiene que ver con el valor que yo le doy al objeto en sí mismo. ¿No? He visto gente que de repente vende una bolsa de aire, ¿no? Y es,
la vendí como que aquí hay un sueño y entonces cuesta. Vieron valor en lo que estaban viviendo, ni siquiera una mentira. Se plantearon toda una interpretación alrededor de la cosa, lo cual hizo que alguien de repente dijera, es valioso para mí. Ahí tenemos el arte, güey, porque un cuadro blanco expuesto en una galería carísima que pudo haber hecho tu hijo, ¿no? Que a veces es hasta una burla, ¿no? A veces la verdad es que, perdón artistas, pero a veces hacen unas burlas, ¿no? Yo me acuerdo de que en la universidad me dijeron el cuadro blanco sobre cuadro blanco y que era una de las obras de arte más grandes, ¿no? Y o sea, un cuadro blanco sobre un cuadro blanco de color hueso. Esa persona sabía. Una persona de recursos. Claro. Ponte a pensarlo. Sí, claro. La gente que logra materializar en el mundo físico es gente que en lo que sea que materializa se vio suficiente como recurso. En una idea, en su comida, en lo que hace, en quién es ella, hasta en su propio cuerpo. La gente que disfruta un buen polvo, de un buen sexo, güey, es la gente que sabe que merece esa sensación, que se permite experimentarla, que incluso se permite estas pequeñas cosas en la vida. Y la gente que no sentimos, porque me incluyo a veces en el paquete, la suficiencia de las cosas, somos la gente que todo el tiempo estamos pensando que es el exterior lo que hace, el adorno que hace que el ser que estamos siendo sea valioso. Me quedé pensando en mi relación. Ay, bueno, aquí tengo mi carta. Es que no sé si aquí salga. Pero te decía que yo, por ejemplo, siento que me llevo bien con el dinero en general. Sí, sí. Pero siento, y no sé si me estoy mintiendo, que es porque no le pongo tanta atención. O sea, como claro, que... porque como no que, lo ves como el camino, lo ves como una consecuencia como de... que yo digo, puedo hacer algo y va a regresar, pero de verdad creo que no soy atascadón del dinero. O sea, como... Pero entonces luego digo, pues es que entonces no te importa. Pero sí me importa que me explico. Yo como... creo que tiene que ver con que no lo ves como el camino, lo ves como una consecuencia natural de tus propias acciones, ¿no? Como hay gente que está en el camino del buscar recursos solo por buscar el recurso. Y resulta que eso es un pensamiento muy carente, si lo analizas. No lo tengo, ¿no? Por lo tanto, tengo que buscarlo, ¿no? Si yo encima de tu... No, tranqui, que se me duerma. No es cierto. No, y entonces lo estoy buscando, pero realmente no entiendo por qué es valioso para mí. Y creo que el dinero lo que va a venir a hacerme es suficiente cuando no me doy cuenta que es al revés. Es mi suficiencia la que se va a poder permitir a buscar ese recurso de 1001 maneras. Claro. ¿No? Para todos aquellos que estén ahorita teniendo problemas de dinero, por ejemplo, que estén atorados en ese tema, yo les invito a preguntarse, primero, ¿qué valor le dan? ¿Para qué lo quieren? ¿No? O sea, ¿qué valor le dan a esta energía? ¿Por qué es tan valiosa para ustedes? Y dos, ¿qué tantos están sabiendo recursivos para poder entenderlo? Incluso no para encontrarlo, ojo. Porque mucha gente dice, no, güey, es que no encuentro nomás un lugar donde me paguen. No te estoy diciendo que vayas y lo encuentres. ¿Qué tan suficiente te sabes para saber que tú mismo eres un recurso para crear esa energía? Porque muy probablemente las razones ni siquiera están viendo el recurso que son. Porque si yo me considero recurso, y yo lo he dicho, güey, si a mí, por ejemplo, me dijeran, güey, se acabó por alguna razón mágica, ya no te puedes dedicar a la nadie quiere astrología. carta astral, nadie quiere coach, nada. Nada, güey, se acabó, esta carrera se desapareció, es más, está prohibida ejercerla. Yo soy un recurso. No, acá cruzado de brazos. Dices, ya veré qué hago, pero hago algo. Vendo hamburguesas y van a ser las hamburguesas más ricas y vivo mi visión a través de otra actividad. Si me explico, me sé tan recursivo que incluso voy a prepararme, me voy a permitir materializar cosas que viven dentro de mí que las considero lo suficientemente valiosas. No solo soy un coach, no solo soy un astrólogo, también soy el güey que pintaba cabrón cuando estábamos en la primaria, pintaba perro, ¿no? O también soy el güey que es buenísimo decorando espacios, ¿no? También soy el güey que es buenísimo en relaciones públicas. Y a ver, y que ojo, esto se va abrazando de la casa pasada. Claro. Es, güey, si entonces la vida me llevó a un punto de decir lo que construiste se acabó, dijera Natalia Lafourcade, pues regreso a crear una nueva afirmación de la nueva versión de Esteban. Y si la nueva versión ahora es pintar, pues el Esteban pintor llegó, ¿no? Llegó la etapa del Esteban pintor. Hasta que le dure. Hasta que vuelva a cuestionarme quién soy yo, ¿no? Entonces, de verdad, gente, creo que la primera actividad, porque muchos que nos decían, entonces, ¿cómo se crea la abundancia? Y es que creo también eso, que no sé si después o antes o a la par, pero de la gente que quiere buscar
amor y relaciones, está una necesidad atada al dinero. Total. O sea, como que habemos muchos queriendo entender y como que un poco confiando en que el dinero va más allá del trabajo, que sí hay una conexión espiritual, pero de repente no sabemos si solo se queda en la afirmación, qué tanto si le chingas, qué tanto es nomás visualizarlo acá, existe el trabajo de tu vida o el trabajo no tienes que experimentar gozo. O sea, como que siento que es un tema que no nos ponemos de acuerdo porque nos cuesta llegar, ¿no? Claro, y nos cuesta llegar porque creo que vivimos en un contexto, y creo que eso también tenemos que sacarlo de transparencia, ¿no? Vivimos en un contexto social en el que justo el sistema funciona así, ¿no? Es como la manera de validarte como recurso a través de lo que posees, lo que tienes o lo que creas. Y no se nos ha enseñado que lo que creamos, lo que producimos y lo que tenemos es producto de quienes somos. Es un enfoque completamente distinto donde en vez de poner a lo material como centro, me pongo a mí como centro Sería y la veo, consecuencia. claro, veo a lo material como un reflejo o una consecuencia de quién soy yo. Si yo empiezo a ver esa relación desde ese lugar, voy a empezar a cuestionarme la valía, lo que es valioso para mí, empezando por mí mismo, y después voy a empezar a verlo alrededor. Y a partir de ahí voy a poder tomar decisiones, tomar acciones y concretar y permitirme también disfrutar. Para todos aquellos que están atorados con el dinero, gente, les quiero decir, si no están disfrutando de los recursos que hay alrededor, no nada más hablo de dinero, de los recursos que están disfrutando a su alrededor, no van a crear la sensación de valía. Tal cual. Fíjate, para ir cerrando, tenía un tío que su relación con el dinero era pues muy específica. Y él era muy cuidadoso porque tenía el pensamiento que el dinero hay que cuidarlo, ¿no? Entonces todo como que le costaba darlo, le costaba todo. Y le costó, o sea, todo el tiempo le costó el dinero, pese a que era, por ejemplo, una persona muy trabajadora. Trabajaba. Y entonces ahora yo lo pienso y digo, es que, güey, no se trató, y puede sonar raro porque estamos hablando que esta casa habla del 1%. Y mi tío trabajó y me consta todo el tiempo. Pero si ese trabajo no venía alineado con un 99 de decir, esto sale de manera fácil, ¿no? Si él se la vivió complicada, si le puso todo el tiempo la atención a la carencia o al miedo a la carencia, finalmente era lo mismo, pues güey, pudo trabajar de sola sombra y no experimentó la abundancia. Claro, e incluso si la cuenta de banco está llena. A ver, para toda la gente que luego diga, claro, pero es que seguramente la gente que tiene la cuenta llena de banco no experimenta esa carencia. Quiero que sepan que de hecho hay estudios que es bastante lo contrario. Hay mucha gente con las cuentas de banco llenas, ¿no? Que sienten una profunda insuficiencia constantemente. ¿Por qué? Porque incluso aunque el mundo material esté ahí, si no hay un ejercicio de valía, si no hay un ejercicio de conciencia de lo que es valioso, no va a haber un límite de suficiencia, no va a haber tampoco un ya llegué, no va a haber tampoco un lo puedo disfrutar. Pues ahí tenemos, güey, un montón de gente con mucho dinero que no es capaz de ni siquiera permitirse disfrutar de un solo helado o de una vacación, güey, cuando la necesitan. ¿Por qué? Porque siguen estando en la sensación mental de que no han llegado. Y eso creo que responde a la pregunta que te hice hace ratito, que me hizo un amigo de decir, güey, la gente que no tiene tantos privilegios, ¿cómo es que tiene acceso a esto? Es un poco decir eso. Los ceros en la cuenta de banco no te dicen nada. O sea, si yo veo una cuenta de banco con la misma cantidad, pueden ser en dos vidas completamente distintas, con una relación con los bienes completamente distinto. Por tanto, güey, quizás pueda haber una persona con 3 ceros menos que vive en mayor abundancia. 100%. Una persona, ¿no? Que disfrute más en una casa que tiene menos, que no necesite viajar para vivir el gozo. Entonces dices, güey, no se trató nunca de eso. Yo tengo una tía, güey, que la amo y me inspira mucho, porque desde que yo era muy chiquito, era una tía que probablemente no le iba tan bien económicamente como le iba a mi familia, ¿no? Creo que hasta está mal dicho, no es que no le fue tan bien económicamente. La cantidad de recursos que había, tal vez no eran los mismos, eran menores, creo que, ¿no? Ahorita que estamos hablando de este tema, me gusta como empezar a hacerme consciente de la forma en la que incluso hablamos las cosas, ¿no? Y era interesantísimo porque ella disfrutaba más que, por ejemplo, mi papá. O sea, esa tía viajaba si quería, se iba, agarraba. Para ella no había imposible, siempre había una manera. Es más, yo me acuerdo que de repente decían, pero traen dinero. Y de repente la tía decía, ahí vemos.
¿no? O sea... Y ahí veía. vamos y veíamos, y salía, ¿no? A mí me encantaba salir con mi tía porque de verdad era como entrar en un mundo en el que era una gran maga, ¿no? De repente las cosas salían y aparecían. ¿Quién sabe cómo mierdas había hecho? Y siempre fue muy criticada porque entonces qué irresponsable, ¿no? Ella no está poniendo un Sale del orden, molde. se sale el molde. Y la verdad es que era bien pinche feliz, ¿no? O sea, vivía en una situación de disfrute en el cual se daba cuenta que yo creo que era muy abundante. Solamente que como no hay un acto de conciencia de esa abundancia, si esa tía se diera cuenta de lo recursiva que era para generar cosas de la nada, te garantizo que incluso pudo haberse hecho cargo de su propia carencia monetaria vista desde el estándar de lo que significa tener, y tal vez hasta le hubiera podido dar la vuelta. Pero es que no nos damos permiso de ser conscientes de esos momentos. Y aquí es donde en esta casa entra el agradecer, el disfrutar, el gozar, el entender mi valía y por supuesto los temas de la casa 8. ¿Qué despierta mi obsesión? ¿Estoy obsesionado con el dinero? ¿Para qué estoy obsesionado con el dinero? ¿Le dejo mis recursos en manos de alguien más? ¿Por qué soy tan bueno? Por ejemplo, toda esta gente que es buenísima administrando dinero de otros y no propio. Qué interesante. Porque, perdón, güey, a nivel habilidades, Ahí está. ahí la tienes. Tú haces que el dinero del otro crezca. ¿Por qué no puedes hacer el tuyo? ¿Estás dándote cuenta de ese nivel de valía? ¿O estás depositando esto en que es que el otro tiene y yo no? Es interesantísimo. ¿Cuánto banquero hay, güey, que probablemente gana súper poco a nivel salario? Que es la gente que hace crecer el recurso de los más ricos. Es verdad, no había pensado ¿La en eso. habilidad está? Sí, quizás es la falta de conciencia de que tú también tienes esa habilidad para ti. Claro. ¿Qué estamos eligiendo como valioso? ¿A qué le estamos dando importancia y qué estamos considerando que nos hace valiosos en la vida? ¿Cuáles son mis valores incluso fundamentales que me llevan a entender? Y no hay malas respuestas, ¿eh? No hay. No hay. Es una experiencia individual. Creo que cuando entendamos eso, es más, incluso en la carta cuando entendamos, ¿qué tal que mi interés auténticamente no es por el recurso material? Oye, a ver rápido, ¿cuál es la mía? La tuya la tienes en Cáncer, Ok. ¿no? O sea, por ejemplo, para ti, las cosas que te pueden dar recursos son temas Cáncer. Una casa, ¿no? Por eso tú querías hacer tu negocito de tu casa. Un restaurante. Un restaurante. Ay, es muy Cáncer, aleluya. ¿no? Es muy Un Cáncer. Café, lugares donde, literal, ¿no? Se sirve comida, un hotel, lugares donde... El apapacho. El apapacho, ¿no? Donde está la energía Cáncer ahí puesta. Y los planetas que tengas ahí también te van a hablar mucho del estilo de cómo te relacionas con esa energía, ¿no? En donde, creo que tú ahí tienes a Venus y al Marte. Ahí lo tengo. Sí los tienes ahí, ¿no? Pero ahí tú los tenías en Cáncer, los tienes en la casa 3, a ver. Un segundito, gente, que estoy Tenemos a estoy Quirón, aprovechando. Mercurio, ¿no? Y al Sol. Sol, por ejemplo, habla de la habilidad que tienes para poder hacer recursos rápidamente, ¿no? Pero para ti son recursos que aparte tienen que estar conectados un poco con la sensación emocional. Si a mí no me gusta, soy como, sí, no puedo. Tú necesitas que esté la emoción ahí, ¿no? En mi caso, ¿desde dónde creo recursos? Desde una energía Piscis, ¿no? Yo creo energía Piscis y también un poco desde la energía Aries. Claro. ¿No? Entonces, si lo analizas, de verdad, yo creo, mi manera de ser recursivo es todo el mundo de lo etéreo, las emociones. Qué curioso que yo ser una persona que probablemente no tiene tan integrada esa energía a nivel personalidad. Sin embargo, la entiendo tanto porque me he aproximado a ella que la puedo convertir en un recurso. Y además yo creo que la entiendes bien porque te puedes incluso alejar mucho de ella. Total, porque para poder verla. Claro, me ha generado tanta curiosidad a lo largo de la vida que le entiendo muy bien, ¿sabes? Y también vengo a integrarla, ¿no? ¿Por qué mi nodo norte está tan cerquita de la casa 2? Porque parte de mi lección en esta vida es aprender. Meterlo a ti. Meterlo a mí y 2, empezar a entender que el mundo material es un reflejo de quién soy yo. Mucho trabajo de valía. Y tú sabes, güey, a mí uno de mis temas más grandes ha sido el saberme valioso a lo largo de la vida. Gente, pues, preguntitas ahí. ¿Cómo vamos? ¿A qué le ponen valor, no? ¿Qué le ponen valor? En donde, y justo que sin juicio, pero también creo que cabe el chance de, me di cuenta en este ejercicio que le pongo valor a algo que genuinamente ya no quiero, puedes empezar a trabajarlo, claro, ¿no? A cambiarle el poder a esas cosas. De qué es lo que se permiten disfrutar de los recursos que hay a su alrededor, incluso cuando su mente les dice que son insuficientes. De que se prohíben también. De que se prohíben, que reconocen, güey, porque igual y un gran valor es probablemente darte cuenta que hoy despertaste y que literalmente tienes fuerza para poder salir a buscar un trabajo, ¿no?
O sea, quiero que entiendan que en este mundo entiendo que no todos nacimos ni vinimos con el mismo videojuego armado. Eso es un hecho. Pero sí todos vinimos a entender nuestra posición frente a ese escenario. Y empezar a entender que en ese escenario somos un recurso capaz de modificar ese escenario. Y que a partir de eso nos vamos a poder empezar a preguntar a qué le queremos entregar nuestra acción, en dónde queremos ver abundancia y sobre todo cómo nos queremos relacionar con ella. Pues ya, no se puede decir nada más. Con esto nos vamos para la casa 3. Si tienen dudas, preguntas, por favor, háganoslas saber en Instagram, @astro.wat. Si están escuchando esto a tiempo, pues vayan al live para comentar en vivo. Y si no, pues seguramente lo dejaremos grabado y guardado. Ayúdenos calificando, compartiendo. Si tienen alguna duda específica de algún tema, tenemos 4 temporadas atrás que ahí pueden encontrar como la guía de los términos. Y nada, gracias, hijo. Gracias a todos y pues eso, síganos a Javier Basurto, Esteban Macías en Instagram. Igualmente, si quieren saber sobre sus lecturas de carta astral, búsquenme, aquí estoy yo, mándenme un mensaje directo por allá por Instagram. Me encantará acompañarlos en su lectura de carta natal. Y nada, escuchen los otros episodios, güey. Acuérdense que aquí estamos hablando de astrología de una manera práctica y realmente como una excusa para entender que todas estas herramientas, que todos este despertar al que le llamamos despertar espiritual, ahí súper bombacho, no es más que una invitación para conocernos a nosotros mismos y entender el creador que somos en esta realidad. Amén. Les mando harto beso. Cuídense queremos mucho. Adiós. Chao. ¿Astro What? La guía fácil para hablar de espiritualidad y astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.